sucesión matemática es un conjunto ordenado de objetos matemáticos. Generalmente estos objetos son números y cada uno de ellos lo vamos a denominar términos, elementos o miembros de la sucesión. Y al número de elementos ordenados, posiblemente infinitos, nosotros lo vamos a denominar longitud de la sucesión. Entonces aquí nosotros tenemos una sucesión que está formada por los números 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Si ustedes se dan cuenta, el próximo número tendría que ser el 17, 19, ¿no? Es decir, que cada número está formado por una ley desde un número anterior, ¿sí? Entonces, a cada uno de estos elementos nosotros lo vamos a denominar términos o miembros de la sucesión. Y estos tres puntitos nos indican que nuestra sucesión es infinita. Es decir, podemos seguir generando cada uno de los términos de acuerdo a la ley que nosotros hemos encontrado, la ley o al algoritmo. A diferencia de un conjunto, el orden en el que aparecen los términos sí es relevante. Y un mismo término se puede aparecer en más de una posición. O sea, pueden haber elementos repetidos y el orden es relevante. Entonces nosotros decimos que una sucesión, ya dando la definición formal, puede definirse como una función sobre el conjunto de los números naturales o un subconjunto del mismo, y es por lo tanto una función discreta. Entonces, una sucesión finita, que nosotros la vamos a denominar como A sub K, de longitud R, con elementos pertenecientes al conjunto S, se define como una función. Acá, mira, nosotros tenemos una función, el conjunto de partida son los números naturales, desde el 1, 2, 3 hasta R, y el conjunto de llegada es S, donde al elemento A sub K le corresponde una imagen F sub K. Entonces, si nosotros tenemos definida esta función, miren, el conjunto de partida son los números pares, 2, 4, 6, 8. La imagen de 1 es 2, la imagen de 2 es 4, la imagen de 3 es 6, la imagen de 4 es 8, la imagen de 5 es 10, entonces nosotros estamos hablando de los números pares, ¿sí? Es decir, la sucesión finita de los números pares, donde el 2 ocupa la primera posición, el 4 ocupa la segunda posición, el 6 ocupa la tercera posición. ¿Sí? Entonces, a una sucesión infinita A sub K con elementos pertenecientes al conjunto S, lo vamos a definir también una función, donde el conjunto de los números, el conjunto de entrada o el dominio son los números naturales y ese es mi conjunto de llegada. Sobre una sucesión nosotros podemos definir un término general, un término enésimo más 1, ¿sí? ¿Qué es lo importante para nosotros? Es definir esta regla, este algoritmo. Esto es lo que nos interesa a nosotros como ingenieros, ¿no? La definición del algoritmo. Entonces, una sucesión sigue una regla que dice cómo calcular el valor de cada término. Así, si nosotros tenemos esta sucesión, miren, 3, 5, 7, 9, 11, 13, nosotros vamos a definir un término medio, podemos definir un término enésimo y así consecutivamente. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar dos tipos de sucesiones. El tipo de sucesión aritmética y el tipo de sucesión geométrica. ¿Cuáles son las sucesiones aritméticas? Las sucesiones aritméticas, la diferencia entre un término y el otro es una constante. Miren,
Acá nosotros tenemos los n números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El próximo número es 11. El próximo número es 12. La distancia entre un término y el otro es una constante, que es 1. Si yo a 1 le sumo 1, imprimo 2. Si yo a 2 le sumo 1, imprimo 3. Si yo a 3 le sumo 1, imprimo 4. Acá tenemos otro ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. El próximo número es 18, el próximo número es 20. La distancia es 2. Acá yo tengo otra, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 25, 28. La distancia es 3. Acá tenemos otra sucesión de tipo aritmética donde la distancia es 5. Y miren, esta misma sucesión, donde su primer valor inicial es 3, yo también la puedo definir de otra manera. Yo puedo imprimir esta misma sucesión, pero a partir del 13. Es decir, que mi elemento inicial sea 13 en vez de 3. Y el algoritmo va a cambiar. Aunque la distancia sigue siendo la misma, también depende del valor inicial. Como también puedo imprimirla desde acá. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar el algoritmo que define todas estas sucesiones. Vamos a sacar esto de acá. Y esto de acá. Bueno, entonces tenemos este primer ejemplo. Mire, vamos a hacer este ejemplo de acá donde mi valor inicial es 3. Mi primer elemento A1 es 3. El segundo elemento es 8. El tercer elemento es 13. El cuarto elemento es 18. Y así consecutivamente. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos la diferencia, de 3 a 8 hay 5, de 8 a 13 hay 5, de 13 a 18 hay 5 y así consecutivamente. Entonces la distancia es 5 y mi algoritmo siempre va a depender de esa distancia. ¿Sí? Entonces, esa distancia que multiplicada por la posición, aquí tenemos 5 por 1, 5, pero yo tengo que imprimir 3. Acá tengo 5 por 2, 10, y yo tengo que imprimir 8. 5 por 3, 15, y yo tengo que imprimir 13. 5 por 4, 20, y yo tengo que imprimir 18. Entonces, ¿cuánto le tengo que restar a 5 para que me dé 3? 2. ¿Cuánto le tengo que restar a 10 para que me imprima 8? 2. ¿Cuánto le tengo que restar a 20 para que me imprima 18? También 2, ¿no? Entonces, 5 por 1, 5, menos 2, 3. 5 por 2, 10, menos 2, 8. 5 por 3, 15, menos 2, 13. 5 por 4, 20, menos 2, 18. ¿Sí? Entonces, la regla es 5n menos 2. ¿Sí? Ahora, esta misma sucesión, pero ahora yo quiero empezar desde el 13. ¿Sí? Vamos a empezar desde el 13. Acá. 13, 18, 23, 28. ¿Sí? ¿Cuánto es la distancia? 5. ¿Cuál es la posición? 1. 5 por 1, 5, pero yo tengo que imprimir 13. 5 por 2, 10, pero yo tengo que imprimir 18. 5 por 3, 15, pero yo tengo que imprimir 23. 5 por 4, 20, y yo tengo que imprimir 28. Entonces, ¿cuánto le tengo que sumar o restar al 5 para imprimir 13? ¿Cuánto tengo que sumar o restar al 10 para imprimir 18? Más 8, ¿no? En todos los casos es más 8. ¿Ok? Entonces, la regla es 5n más 8. De tal manera que, encontrando yo la regla
que me genera esta sucesión, yo puedo imprimir cualquiera de los números. Entonces voy a decir que quiero imprimir el número 20, es decir, el término que ocupa la posición 20, siguiendo las reglas sería 5 por 20 menos 2, ¿no? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el término que ocupa la posición 20? Hagan 20 por 5 menos 2. 98. ¿Listo? Acá yo quiero imprimir el término que ocupa la posición 11. A sub 11. Conociendo ya mi algoritmo, yo podría decir 5, que es la constante, multiplicada por la posición más 8. 63, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de sucesiones de tipo aritmética, la distancia entre un término y el otro es una constante. Y a esa constante nosotros la vamos a llamar distancia, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que verificar si estamos ante una sucesión de tipo aritmética. Para que nosotros podamos encontrar la regla, esa regla siempre depende de la distancia, que multiplicada por la posición es el término, el lugar que ocupa ese término, ¿ya? Aquí mi sucesión es 3, 8, 13, 18, 98. Entonces 13 ocupa la posición número 3. 18 ocupa la posición número 4. ¿Sí? Entonces, esa distancia multiplicada por la posición más o menos una constante me tiene que generar cada uno de los términos. ¿Sí? De tal manera que aquí yo puedo generar un término enésimo. Si yo digo el término enésimo a sub n, donde n podría ser cualquier número, entonces mi regla sería 5n menos 2. ¿Sí? Ese es mi término enésimo, donde n puede ocupar cualquiera de las posiciones. Lo mismo acá. Mi término enésimo vendría dado por 5n más 8. A ver, encuéntrenme la regla, pero ahora empezando desde la posición 23. ¿Cuál sería la regla que me genera esta sucesión? 23, 28, 33. ¿Se dan cuenta? Estamos empezando desde acá. Si yo empiezo desde el 3, mi regla es 5n menos 2. Si yo empiezo desde el 13, mi regla es 5n más 8. ¿Qué pasa si yo empiezo desde el 23? ¿Cuál sería mi regla? A ver, calcúlenla. Hagan la misma tablita y calculen esa reglita de acá. No sé si se entiende. Nosotros estamos buscando nosotros la regla, el algoritmo que va a generar una sucesión. En este caso, mi sucesión, mire, en este caso de acá empieza 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33. Esos son los términos de mi sucesión. 3 ocupa el primer lugar, 8 ocupa el segundo lugar, 13 ocupa el tercer lugar, y así consecutivamente. Si yo me pongo a mirar los términos de esta sucesión, voy a ver que entre un número y el otro hay una distancia que es 5. Si a 3 yo le sumo 5, me genera 8.
Si a 8 yo le sumo 5 me genera 13 y así consecutivamente. Entonces tengo una distancia que es igual a 5. De la misma manera acá, en esta otra sucesión, el primer término de la sucesión es 13, el segundo es 18, 23, 28, 33 y así consecutivamente. Para generar el 18 lo que hago yo es sumarle al 13 5, para generar al 23 lo que hago es sumarle 5 y así consecutivamente, ¿no? Entonces son sucesiones de tipo aritmética, donde la distancia entre un número y el otro es una constante. ¿Sí? Entonces, cuando este tipo de sucesiones se llaman sucesiones aritméticas. Para que nosotros encontremos el algoritmo, ese algoritmo va a depender de esta distancia. Siempre que multiplicada por la posición me tiene que generar el término. Entonces, si yo digo 5 por 1, 5, y debo imprimir 3, ¿qué tengo que hacerle? Restar 2. 5 por 2, 10, yo tengo que imprimir 8, le tengo que restar 2. 5 por 3, 15, y yo tengo que imprimir 13, ¿qué tengo que hacer? Restarle pues 2, ¿no? Entonces la regla es 5n menos 2. En esta otra sucesión, 5 por 1, 5, pero yo tengo que imprimir 13, le tengo que sumar 8, 5 por 2, 10, más 8, 18, 5 por 3, 15, más 8, 23. Entonces mi regla es 5n más 8, donde n es la cantidad de términos. Recuerda lo que hacen ustedes en Introducción a la Informática, ¿no? Leen n es la cantidad de términos a imprimir. El algoritmo es 5n más 8, ¿no? Entonces, seguramente van a tener un contador que vaya desde 1 hasta n y van imprimiendo cada uno de los términos. Entonces, ahora yo lo que les pido es que esa misma sucesión la hagan, pero empezando desde el número 23. ¿Cuál sería la regla que genera todos estos términos? ¿Cuánto? Más 18 sería en general. 5n más 18. A ver, vamos a mirar. 5 por 1. 33 y 38, ¿no? Sí. Ok. Vamos a ver. ¿23, 28, 33? 23, 28, 33. Eh, 5 por 1 es 5. ¿Cuánto le tengo que sumar? Más 18. Más 18. Sí, más 18. No, 23. 5 por 2, 10, más 18, 28. 5 por 3, 15, más 18. ¿Sí? ¿Qué pasaría si mi posición, si yo quiero imprimir el término número 10? Si yo quiero imprimir este término número 10, ¿cuánto sería el término? 5 por la posición más 18, ¿no? ¿Sí o no? Término 68. Sería 5 por 10, 50, 68. 68 sería. Exactamente. Donde ya nosotros hemos definido cuál es la regla, ¿no? Entonces, la regla para definir cualquiera de los números es 5n más 18. ¿Listo? Entonces, se van a fijar ustedes que siempre la regla va a variar. En algunos casos pueden ustedes sumarle, en otros casos ustedes pueden restarle. Pero el algoritmo dice la distancia multiplicado por la posición. Y ahí ya ustedes verifican si suman o restan. ¿Ya?
Esa es una sucesión de tipo aritmética. Miren, acá nosotros tenemos la regla para generar los n primeros números naturales. Ya saben ustedes que los n primeros números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces acá nosotros tenemos la posición es 1, imprimimos 1, la posición es 2, la posición es 3, ¿no? Entonces tendríamos 1 que multiplicada por la posición. Acá tendríamos 2 que multiplicada por la posición. Aquí tendríamos 3 que multiplicada por la posición. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería mi regla general? N, ¿no? Acá N es 1, la distancia era 1, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ven? La diferencia entre un término y el otro es una distancia, y esa distancia es 1. Entonces, a ese 1 lo tengo que multiplicar por la posición. Aquí la posición es 1. La distancia es 1 multiplicada por la posición 2. 1 multiplicada por la posición 3. Entonces digo 1 por 1, 1 y tengo que imprimir 1. 1 por 2, 2. Tengo que imprimir 2. 1 por 3, 3. Tengo que imprimir 3. Lo mismo acá haría 1 por 4, 4. ¿Sí? Y aquí haría 1 por n, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla? La regla solamente es n. ¿Ven? Si es 1, imprimo 1. Si es 2, imprimo 2. Si es 4, imprimo 4. Si es n, imprimo n. Si es un término medio, que yo lo voy a llamar k, imprimo k. 1 por k. En este caso, para generar los n primeros números naturales no he tenido ni que sumar ni que restar. El término va a depender de la posición, porque aquí tengo que imprimir 5, ¿no? Ok, entonces la regla es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo un término central k. Tengo un término anterior acá, que es k menos 1. Tengo un término posterior acá, que es k más 1. Tengo un término n y tengo un término n más 1. ¿Sí? Entonces, siempre en una sucesión existen las posiciones. Siempre en una sucesión, los términos de las sucesiones van a depender de la posición. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Si yo tengo acá un término k, entonces voy a tener... Acá voy a tener que tener un término anterior a k. K es un término cualquiera. Acá voy a tener un término k menos 1. Acá tengo k. Y posterior a k, yo voy a tener pues un término k más 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es k? K es un término central, que es mayor a 1. Es un término central cualquiera. ¿Sí? Entonces, pero a este término central hay un término anterior, de tal manera que si k fuese 5, k menos 1 fuese 4 y k más 1 fuese 6. Porque en los números naturales se van sumando de 1 en 1, ¿no? Desde 1 hasta más infinito. Entonces, todos estos son las posiciones de mi sucesión. 1, 2, 3, 4, 5, así consecutivamente. 6, k menos 1, que es el término anterior, k más 1, que es el término posterior, n y n más 1. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que encontrar la regla para generar 2, 4, 6, 8, 10, que son los números pares, miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16. ¿Sí? 2, 4, 6, 8, 10. Ya sabemos que la distancia es 2. Que multiplicada por la posición, sabemos que la distancia es 2, que multiplicada por su posición, 2, 2, 2, ¿no? Lo que está entre paréntesis es la posición, miren, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5, ¿sí? Si yo tuviera que encontrar el término késimo, 2 por k. Si yo tuviera que encontrar el término enésimo, 2 por n. Entonces yo digo 2 por 1, 2, tengo que imprimir 2. 2 por 2, 4, tengo que imprimir 4. 2 por 3, 6, tengo que imprimir 6. 2 por 4, 8. Acá no tengo que sumar ni restar nada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi regla? 2n. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende esta parte de acá? ¿Se entiende o no se entiende cómo generamos este algoritmo? Sí, ingeniero. ¿Se entiende, no? Entonces ustedes saben que para generar todos los números pares, pues 2n. Y para generar los números impares, ¿cuáles serían? Si yo tengo que generar 1, 3, 5, 7, ¿cuál sería su regla? Multiplicamos por un impar. A ver, no sé, veamos. Si yo tengo que generar, miren, los números impares son 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ¿no? Y así consecutivamente. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál sería la regla, no lo sé. -1. Aquí sería, aquí tengo que imprimir yo 1, aquí tengo que imprimir 3, 5, 7, 9, ¿no? La distancia, ¿cuánto es la distancia acá? ¿Cuál es la constante? ¿Cuánto es la distancia? 2. 2. 2 por 1, 2, tengo que imprimir 1. 2 por 2, 4, tengo que imprimir 3. 2 por 3, 6, tengo que imprimir 5. 2 por 4, 8, tengo que imprimir 7. 2 por 5, 10, tengo que imprimir 9. Entonces, ¿cuánto le tengo que restar al 2 para imprimir 1? Menos 1, ¿no? ¿Sí? De tal manera que si yo tengo que imprimir el término késimo, k es cualquier número que yo puedo leer por teclado, sería 2k menos 1. Si yo tengo que imprimir el término enésimo, sería 2n menos 1, ¿no? Entonces la regla vendría dada por 2n menos 1, ¿sí? Esa es la regla. ¿Ok? Entonces ustedes pueden imprimir desde cualquier número. Pero ¿qué pasa si yo la cambio? Yo cambio esta sucesión y le digo, yo quiero empezar desde acá. Yo quiero que mi primer término sea 7, mi segundo término sea 9, mi tercer término sea 11 y 13. ¿Varía la distancia? La distancia es 2, ¿no ve? Sí. ¿Qué es lo que varía acá? ¿Qué es lo que varía? 2 por 1, 2, yo tengo que imprimir 7. 2 por 2, 4, yo tengo que imprimir 9. 2 por 3, 6, yo tengo que imprimir 11. La regla variaría. ¿Cuánto es la regla? Sería 5. Más 5, exactamente. Entonces, como ustedes ven, va a depender mucho, depende del valor inicial, ¿no? Es la misma sucesión, pero el valor inicial empieza en 7. 7, 9, 11, 13, 15. Entonces, si yo tuviera que imprimir el término késimo,
2K más 5. Si yo tuviera que imprimir el término enésimo, 2n más 5. Y mi regla sería 2n más 5. ¿Sí? Ok, entonces la regla depende del valor inicial. Este 7 ocupa la primera posición. En este otro caso, el 7 ocupaba la cuarta posición. ¿Ya? Por eso la regla era diferente. En este caso, el 7 ocupa la primera posición, el 9 la segunda, el 11 la tercera y así consecutivamente. ¿Listo? Y así nosotros podemos ir encontrando varias sucesiones. ¿Ok? Existen otro tipo de sucesiones. A este tipo de sucesión nosotros la vamos a llamar sucesiones geométricas, donde cada término se calcula multiplicando el anterior por un número fijo. Acá nosotros tenemos, miren, una sucesión geométrica. Los términos de mi sucesión son 2, 4, 8, 16, 32, 64. ¿Me podrían decir cuál es el otro término? No, ya terminó. Está dando la familia Inga. ¿Cuánto es el otro término? Está facilinga. ¿Qué le he hecho al 2 para imprimir 4? ¿Qué le he hecho al 4 para imprimir 128. 128, en la siguiente. Sí. 256, 512, 1024, ¿no? ¿Sí o no? No la pago. Entonces, ¿qué le hago yo al 32 para que me imprima 64? Lo multiplico por 2, ¿no ve? ¿Qué hago yo al 8 para que me imprime el siguiente término? 16 y lo multiplico por 2. En este caso, miren, en este caso el 2 ocupa el primer término, el 4 ocupa el segundo término. Si yo tengo que hacer del 8, el 8 va a ocupar el tercer término y así consecutivamente. ¿Sí? El 8 ocupa el tercer término. El 16 ocupa el cuarto término. ¿Cuánto es lo que le tengo que multiplicar a 2? 2. 2, 2. Entonces, el término que estoy multiplicando es 2. Eso va abajo. Exponente, la posición. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 8. 2 por 4, 16. 2 por 5, 32. Y así consecutivamente. ¿Sí? Entonces, este número fijo, nosotros lo vamos a llamar razón. ¿Sí? Esta es mi razón. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Entonces, ese 2, que es la razón, exponente. ¿Sí? Esas son las sucesiones de tipo geométrica. Acá miremos lo siguiente. Acá tenemos, miren, 3, 9, 27, 81. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. 3 ocupa la posición 1. 9 ocupa la posición 2. 27 ocupa la posición 3. Y 81 ocupa la posición 4. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? La razón es 3. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, 9. 3 elevado a 3, 27. 3 elevado a 4, 81. ¿Sí? Y este tipo de razón, este tipo de sucesiones se llaman sucesiones geométricas. ¿Se entiende? Sí. Ok. Existe otro tipo de sucesiones, como ser las sucesiones especiales. Hay algunas sucesiones especiales, como ser los números cuadrados, 1, 4, 9, 16, 25, los números cúbicos, los números triangulares, etc. Nosotros solamente vamos a estudiar los dos tipos de sucesión. Las sucesiones aritméticas, que también se llaman progresiones, y las sucesiones geométricas. ¿Sí? Ok, entonces, si nosotros vemos
esta sucesión aritmética, miren, tenemos 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Mi próximo número sería 25, mi próximo número sería 28, ¿sí? Ya nosotros estamos viendo que la distancia entre un número y otro número es 3, esa es mi distancia, que multiplicada por la posición y restándole 2, me va a generar estos números, ¿sí? Entonces nosotros decimos 3 por 1, 3, menos 2, 1, 3 por 2, 6, menos 2, 4, 3 por 3, 9, menos 2, 7, 3 por 5, 10, menos 2, 3 por 4, 12, menos 2, 10, 3 por 5, 15, menos 2, 13, y así consecutivamente, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos entender bien lo que son las progresiones aritméticas, estas progresiones aritméticas dependen del primer término. En este caso, mi primer término es 1. Este debería ser mi primer término, 1. Si a 1 yo le sumo la distancia, 1 más 3 me va a generar 4, que sería mi segundo término. Mi tercer término es 7. A 1 le tengo que sumar 3 más 3, 2 veces la distancia. Al cuarto término le tengo que sumar 3 veces la distancia. Al quinto término, 4 veces la distancia. Entonces, para calcular una fórmula a mi término enésimo, yo tengo que hacer, mire, se mantiene fija lo que es el término número 1. Ese término número 1 nunca va a variar. Entonces, A sub n va a ser igual a A sub 1. El primer término es constante. Más, si yo voy a imprimir 2, tengo que sumar una vez la distancia. Si yo voy a imprimir el 3, tengo que sumar 2 veces la distancia. Si yo tengo que imprimir el término 4, tengo que sumar 3 veces la distancia. Si yo tengo que sumar el término 5, 4 veces la distancia. Si yo tuviera que imprimir el término número 6, acá tuviera que sumar a sub 1, que es el término inicial, tengo que sumar 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces la distancia. Más 3, ¿sí? Y esto sería 16. Entonces mi fórmula general es A sub n va a ser igual a A sub 1, que es la que se mantiene fija, más la distancia multiplicada n menos 1 veces. De tal manera que si yo tengo que imprimir el término 20 de esta sucesión, n es igual a 20, A sub 20, A sub 1 se mantiene fijo, más la distancia es 3, n es igual a 20, 20 menos 1. Entonces sería 1 más 3, 20 menos 1, 19, 1 más 57 igual a 58. Mi término 20 sería el número 58. Y si n es igual a 11, ¿cuál sería mi término? ¿Me podrían decir ustedes? Es decir, A sub 11 va a ser igual al término primero, que es 1, más la distancia, que es 3, multiplicada por 11 menos 1. Esto va a ser igual a 1 más 3, 11 menos 1, 10, 1 más 30, y esto va a ser igual a 31. 31. ¿Ok? Entonces de esa forma nosotros vamos a generar. Entonces siempre que hablemos nosotros de sucesiones de tipo aritmética, la fórmula es A sub n igual a sub 1, el primer término, más la distancia multiplicada n menos 1 veces. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos generando todos los términos. ¿Y
qué pasa con las sucesiones de tipo aritmética, geométrica? En las sucesiones de tipo geométrica, lo que hacemos nosotros es multiplicar un término por una constante que es una razón, ¿ya? ¿Cómo calculamos esa razón? Esa razón es igual a A sub n entre A sub n menos 1. De tal manera que, miren, acá nosotros tenemos una sucesión de tipo geométrica, 1, 3, 9, 27, 1 por 3, 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, 81 por 3, 243, ¿sí? ¿Cómo encontramos esa razón? Si n es igual a 2, estoy hablando de este término, la razón va a ser igual a sub n, A sub 2, entre A sub 2 menos 1. 3 entre 1. Este entre el anterior. Y esa razón es fija. Miren, si n es igual a 3, yo sigo la regla, la razón. A sub 3 entre A sub 3 menos 1. A sub 3 es 9. A sub 3 menos 1, que sería A sub 2, 9 entre 3, 3. Si n es igual a 5, A sub 5 sería 81 y A sub 4 sería 27. ¿Sí? Entonces sería 81 entre 27 igual a 3. Esa es mi razón. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros encontramos la razón. 243 entre 81, 81 entre 27, 27 entre 9, entonces esa razón es una constante. ¿Se entiende cómo encontrar la razón? Sí. Sí, Ok. entiendo. Entonces, ¿cuál es la formulita? Miren, la formulita también va a depender del término primero. A sub 1 multiplicada por la razón. A sub 1 multiplicada 2 veces por la razón. A sub 1 multiplicada 3 veces por la razón. A sub 1 multiplicada 4 veces por la razón. Entonces, mi término enésimo sería A sub n, que es igual al primer término que se mantiene constante, por la razón elevado a n menos 1. ¿Sí? Esa es mi fórmula con la que yo genero mis sucesiones de tipo geométrica. Ok, entonces sabiendo nosotros este valor, podemos imprimir cualquier valor medio. Listo, y acá nosotros ya vamos a hacer la práctica. Tenemos la práctica, miren, hallar el quinto término de la sucesión y demás. ¿Ok? Bueno, con eso nosotros hemos iniciado el retorno a lo que es la última parte. No lo voy a cansar mucho, yo también no me voy a cansar mucho porque recién me estoy recuperando de una influenza que me ha dejado un poco afónica, entonces no quiero hablar bastante. El día miércoles nosotros vamos a continuar lo que es las sucesiones. A estas sucesiones le vamos a meter sumatoria y luego vamos a encontrar fórmula, que son los PIC. Hasta ahí nosotros vamos a llegar en nuestro avance. El día miércoles también les voy a presentar sus notas de su primer y segundo parcial. Y el día viernes yo creo que fijamos ya fecha para el examen final. Sí, bueno, si los casos de COVID siguen en aumento y están prohibidas las evaluaciones presenciales, nosotros lo vamos a tomar virtual, pero eso lo vamos a saber recién la próxima semana, ¿ya? ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna consulta? ¿No puede pasar ese documento para ir repasando? Este documento lo tienes en la plataforma, te cuento. Está completo en la plataforma, ya lo he colocado. A ver, un ratito, por favor, y con esto ya terminamos. Espérenme un momentito, estoy entrando a la plataforma.
5.1, mírenla. ¿Están mirando, no? Sí. Ok, entonces vayan leyéndola. Y está todo lo que hemos avanzado y demás, ¿ya? Listo. Nos encontramos entonces el día miércoles, ¿ya? Está bien, ingeniera. Bueno, hasta luego. No los voy a cansar porque sé que todos hemos pasado unas 2 semanas y estamos recién de poco en poco volviendo, ¿no? Y los enfermitos también.